UGD Radio, tu mundo dentro del mundo. 10:25, nosotros seguimos en nuestro programa y lo anticipábamos al principio. Es un placer tener comunicación y telefónica con personas que están, pero del otro lado del mundo prácticamente. Exactamente, que están lejos y que nos pueden dar un panorama acerca de cómo se está viviendo justamente toda esta situación pandémica mundial. Y para eso estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, con Ariana Forte, periodista, locutora argentina, que está en Estambul, capital de Turquía. Muy buenos días, en este caso buenos días, no sé qué es allá, Ariana, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Acá es de tarde ya, son alrededor de las 16:25. Bien, ya estamos para la merienda entonces. Sí. En realidad estamos en Ramadán, el ayuno de Ramadán. Todavía hoy creo que comenzaría alrededor de las 20:15, el horario en el que se puede ingerir alimentos. Así que la mayor cantidad de la población que es practicante del Islam, claro, todavía no ha almorzado, no ha merendado, ni tampoco ha desayunado. El famoso ayuno, exacto. Ansiosamente. Ahí va, el famoso ayuno hasta las 8. Entonces, bueno, te queda un ratito. Unas 4 horas. Ariana, exacto, pasa muy rápido. Primero, antes de quizás adentrarnos en el tema principal, contanos desde cuándo estás en Estambul, ¿por qué fuiste? Sí, yo estoy hace 6 meses. En realidad me casé, mi marido es turco, ciudadano turco, y bueno, hace 5 años que yo voy y vengo, o sea, mientras estuvimos de novios, los viajes eran para ir y venir, yo de acá para allá, yo de Argentina hacia Estambul y él desde Estambul a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, nos casamos hace 1 año y hace 6 meses que vine a radicarme prácticamente y bueno, aquí estoy trabajando. Bien, ¿y cómo poco a poco? Porque bueno, yo soy periodista y bueno, esta situación me llevó un poco a que colegas se comunicaran conmigo y me preguntaran cómo está y me puse a trabajar. Y la verdad que hace 1 semana que estoy escribiendo para medios, era una actividad que yo estaba haciendo la freelance, pero bueno, ahora aquí estoy, al pie del cañón, digamos. Bueno, bien, entonces, claro, es una oportunidad que te dio sin querer, digamos, este contexto de poder también contarle a otros cómo se vive particularmente ahí. Sí, exactamente, cómo se vive y con una mirada totalmente diferente, porque la verdad es que uno empieza a comparar las cosas que van pasando en el mundo y en su propio mundo, ¿no? Y la verdad es que hay tanta información y cada país toma medidas tan diferentes que uno es como que empieza a pensar quién estará haciendo las cosas mejor o peor, ¿no? Exacto, sí. Y en relación a eso, ¿cómo fueron las medidas que se tomaron en Turquía? ¿Cómo fue más o menos la situación en relación específicamente, bueno, ahora toda esta crisis? ¿Qué decidió hacer el Estado y cómo accionó la población? Bueno, en principio, cuando comienza el primer caso en Wuhan, en China, lo primero que se cerró fue la frontera con China. No aterrizó absolutamente más ningún avión ni despegó ningún avión hacia o desde China. Y así paulatinamente los segundos casos que fueron apareciendo por países fueron en Irán, y desde el 20 de febrero se empezaron a cerrar vuelos, ¿sí? O sea, lo primero que empezaron a cerrar fronteras y así paulatinamente en cada país donde aparecían infectados. Las primeras medidas, que desde mi punto de vista fueron excelentes, fue en los aeropuertos, con los pasajeros que llegaban o que partían del país para tomarles temperatura y aislar a aquellos pasajeros que presentaran como primer síntoma la temperatura en más de 38 grados. Y el aislamiento. El aislamiento acá de pasajeros o de repatriados se hace en las universidades. O sea, aquí tienen un sistema donde las universidades están en su mayoría fuera de la ciudad de Estambul y los estudiantes tienen que residir en los campus. Entonces, como los campus ya estaban cerrados, porque fue otra de las medidas que se tomaron a priori, cerrar
cancelar el dictado de clases primarias, secundarias y universitarias. Entonces esos departamentos universitarios servían para alojar a todos los turistas o repatriados y demás. Esas fueron como las medidas más extremas que se hicieron desde el principio. Acá no se declaró una cuarentena obligatoria, o sea, no es obligatorio no salir de casa, salvo desde hace un mes para menores de 20 años y mayores de 65, que, bueno, el Ministerio de Salud de este país considera que son las edades que están en riesgo. Pero bueno, nosotros ya estamos saliendo del confinamiento y este fin de semana van a poder empezar a salir. En principio, los mayores de 65 años, el sábado o el domingo, y van a tener que esperar hasta el próximo fin de semana para poder salir, porque solamente una vez por semana y solamente 4 horas. Pero sí tenemos un confinamiento que es intermitente. Hace un mes que tenemos confinamientos donde durante los fines de semana o feriados, que bueno, justo coincidieron las fiestas del Día del Niño, el comienzo del Ramadán y demás, que son, bueno, fiestas donde la gente quiere salir, y allí sí el confinamiento fue obligatorio con absolutamente todo cerrado. Otra de las medidas que se tomaron desde el principio también fue cerrar shoppings, peluquerías, restaurantes. Entonces, si bien no es obligatorio quedarse en casa, no hay mucho para hacer fuera de casa. Y la sociedad en general es bastante adulta en el sentido de que muchos se quedan en casa por el temor al contagio, ¿no? Sí, y en el caso de Turquía, el sistema sanitario también, ¿cómo respondió ante los casos de coronavirus? El sistema sanitario es admirable porque ellos tienen un sistema que es público, pero no es gratuito. O sea, es como compartido, público-privado, porque nosotros, bueno, en Argentina tenemos un sistema donde es privado o por obra social y uno no paga nada, ¿no? Acá uno, además de pagar su aporte al paquete que elija, los hospitales son todos públicos y en todos los hospitales se paga por el estudio que te tengas que hacer. Son públicos, pero no el gratuitos. gobierno de Recep Erdogan viene invirtiendo desde hace 3 años en infraestructura sanitaria y hospitalaria. Con lo cual los encuentra en una situación muy bien parados y donde se destinaron hospitales en las grandes ciudades solamente enfocados para atención al COVID-19. Ya a partir del lunes 11 hay 3 hospitales que ya no van a estar, comienzan a funcionar para el público en general y salen de este confinamiento, ¿no? Claro. En relación justamente a eso. Aparte, lo que ha desarrollado sanitariamente el gobierno es los testeos. Acá hay un equipo de aproximadamente 6.000 personas que salen todos los días a hacer testeos. El testeo se basa en contagiados, personas que están contagiadas y que dan información sobre con quiénes estuvieron conectados. Y los testeos se comienzan a hacer sobre esas personas que han estado conectadas con quienes ya son infectados, que están en cuarentena. ¿Tienen un sistema parecido al de Misiones? ¿Tienen un número telefónico donde la gente se comunica? Sí, tienen una aplicación. Hay una aplicación mediante la cual, si uno observa, justamente hoy la CNN sacó un informe de cómo funciona este sistema del testeo, y es una oficina donde están por turno aproximadamente 5 personas realizando los llamados y organizando las visitas de testeos de los 6.000 equipos en todo el país, ¿no? En los lugares más infectados. Que bueno, una de las ciudades que más fue golpeada desde mi punto de vista es, bueno, si bien el país en general, pero Estambul es una ciudad turística por excelencia, y bueno, al cerrar
las fronteras turísticas, es una ciudad que está prácticamente parada, pero que es activada por el consumo interno. Ellos tienen una capacidad de consumo interno que también es admirable porque todo el mundo consume. O sea, Ariana, una consulta en relación sí, a la situación justamente que estabas comentando, como para darle un marco. ¿Cuál es la cantidad de infectados? ¿Cuál es la cantidad de personas digamos, que maneja Turquía? Y en qué etapa, digamos, de la cuarentena están, digamos, porque, bueno, en todos los países, en todas las zonas ya se han ido delimitando, así como, por ejemplo, no sé, en algunas partes de Europa ya se empezó a abrir, a habilitar determinadas cosas, y todavía nosotros acá en América del Sur todavía estamos, si se quiere, justamente atravesando el pico, entonces todavía nos falta un poquito. ¿Cómo es la situación allá en ese sentido? Las autoridades turcas confirmaron hasta el día de hoy 131.744 casos, con 3.584 fallecidos y 78.202 casos ya recuperados. El pico máximo de personas muertas fue el 19 de abril, con 127 personas fallecidas. Hoy estamos en 57 personas en el día de ayer han fallecido infectadas por el virus. Y por otro lado, entramos, ya este fin de semana en la etapa de sociabilización, ¿sí? A pesar es un confinamiento intermitente, o sea, no estuvimos nunca confinados al 100%, intermitente donde los fines de semana sí estamos confinados. Y mañana empezamos la etapa de sociabilización porque, lentamente quienes han sido obligados, que son los mayores de 65 años y los menores de 20, a estar sí o sí dentro de casa, son quienes van a poder empezar a salir, pero tenemos la prohibición el resto de las personas que tenemos, o menos de 65 o más de 20. Bien. Esa franja es la que se confina todavía durante los fines de semana. Y comienzan a funcionar las peluquerías a partir del 11 de mayo y comienzan a funcionar las peluquerías y las tiendas, los shoppings. Bien. Comienzan a abrir. Los shoppings abren, pero solamente sus tiendas. No van a abrir ni restaurantes, ni cines, ni zonas de entretenimiento. Y estaba pensando justamente que vos hace más o menos 6 meses, si bien ya conocías de antes por lo que nos estuviste comentando, de tu historia personal, te fuiste como a instalar hace 6 meses y ahora hace como más de 2 meses que estás en una situación totalmente anómala, anómala para todo el país, no solo para vos. Así que me imagino que una experiencia diferente. ¿Qué es lo que más extrañas o qué es lo que te gustaría hacer cuando un poco se libere de manera más normal, si se quiere, aunque no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad, pero cuando uno pueda elegir, digamos, qué opciones hacer y salir afuera? Sí, en realidad mi panorama es que el mundo entero está confinado, o sea, yo lo tomo como que esto me está pasando a mí. Al principio sí lo tomaba porque yo hablaba con mis amigos de todos lados, y sobre todo de Argentina, en febrero, marzo, cuando acá empezábamos estos confinamientos intermitentes y comenzaban los casos y que se terminaban de estar abiertos los restaurantes y bares y demás, y me escuchaban y no creían lo que les decía. Les decía yo, no salgo porque no quiero contagiarme el virus y no es obligatorio, pero me quedo en casa. Y todo el mundo en Argentina estaban en febrero, vacaciones, playa, y les sonaba muy raro lo que yo les decía. Era una previa de lo que iba a pasar. Exactamente. No obstante eso, hablaba con amigos de Barcelona, de España, de Italia, y ellos ya estaban pasándola realmente muy mal porque había muchas muertes por día en esa época. Fueron los países más golpeados. Entonces es como que uno vive una realidad que es mundial. O sea, esto no me está pasando solamente a mí, no solamente yo estoy encerrada, no solamente yo no puedo salir a la calle, sino que nos está pasando a todos. Esa es la mirada que puedo sentir, ¿no? Hoy. Lo primero que quisiera hacer, como acá no es obligatorio, yo podría hacer lo que quisiera, salvo los fines de semana que
que sí es obligatorio, pero no tengo nada que decir de, me muero por tal cosa o por tal otra. Sí se extraña el asado, sí se extraña el dulce de leche, eso es algo que como argentinos no lo vamos a poder abandonar nunca, creo, pero nada, este es un país hermoso que tiene absolutamente crisol de todo, de absolutamente de lo que busques. Vas a buscar ropa y tenés para elegir lo que quieras, vas a buscar alimentos y tenés absolutamente todo. De hecho, muchos países árabes vienen a Estambul a hacer sus compras, sus abastecimientos de todo, porque ellos en sus países no tienen sí el poder adquisitivo y demás, pero no tienen la variedad que hay aquí de absolutamente todo, en alimentos, en textil, en lo que busques. Y además dicen que, perdón, que es una de las ciudades más lindas del mundo también, así que... ¿Cómo? Que también acá un compañero nos dice que es una de las ciudades más lindas del mundo. Sí, mira, yo me dediqué a trabajar muchísimos años en aeronáutica y conocí muchos países. Estambul sobre todo, y bueno, y Napoleón Bonaparte por algo decía, ¿no? Si existiera una capital en el mundo, Constantinopla sería su capital, porque todavía no existía Estambul con su propio nombre, ¿no? Pero Estambul es la Constantinopla de la que hablaba Napoleón en esa capital del mundo. Y realmente sí, es una ciudad increíble, es un país increíble, el respeto de su gente es como una Argentina en la década del 60, del 70, pero moderna en cuanto a lo social, ¿no? Por el respeto. Nosotros socialmente en nuestro país hemos perdido muchos valores, muchas cuestiones que bueno, todavía estamos a tiempo de recuperar, ¿no? Pero que acá son vivas en cierto sentido. Ariana, te iba a preguntar justo con respecto a dos cuestiones. La primera es que en Estambul específicamente se registraron detenciones en las manifestaciones por el 1 de mayo. Y la segunda, preguntarte cuáles son las medidas que ha tomado quizás el gobierno en respuesta también a la situación de los sectores más vulnerables, más empobrecidos de Turquía. Sí, con respecto a los sectores más vulnerables, que menores recursos tienen, el gobierno planteó una ayuda con alimentos y con dinero en efectivo a aproximadamente unas 400.000 personas. Ellos reciben unas 1.000 liras por mes, que es el equivalente a $141. Y el sector de la agricultura, que es, bueno, el sector que más ha sufrido, el campo, el gobierno le extiende por 6 meses sus deudas y no les cobrará intereses. O sea, es una medida que han tomado para paliar, digamos, estos dos sectores que son, desde el punto de vista del gobierno, los más vulnerables. Y no es dinero que sale, si bien es el Estado el que está haciendo, ¿no? Son recursos del Estado. Ellos han creado una recaudación a través de ayudas sociales que provienen del aporte de empresas y de organizaciones. Es increíble los sistemas que tienen absolutamente para todo, porque uno va a visitar acá un museo, una mezquita y paga su entrada y son todos organismos que son del Estado, pero son privados, o sea, las concesiones son francesas, inglesas, y el Estado recauda, ¿sí? O sea, un Estado que realmente es recaudador, que tiene sus bienes o los alquila y que a través del alquiler de sus bienes sigue recaudando. Son admirables en muchos sentidos, o sea, nosotros tenemos una sociedad tan lineal que es público-privada, que acá cuando uno ve los sistemas mixtos y que funcionan, es admirable. Bueno, Ariana, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. UGD Radio, tu mundo dentro del mundo.